El presidente de Cuba, Fidel Castro, anunció esta semana a través del diario Granma que no será más el presidente de esta nación. La reacción a este anuncio no se hizo esperar. Les volvemos a presentar, en Usted lo vio por Globovisión, la que fue una de las noticias más importantes a nivel internacional. Fidel Alejandro Castro Ruz nació el 13 de agosto de 1926 en Virán, Cuba. De militancia izquierdista, cursó sus estudios en la Universidad de La Habana, donde se graduó de abogado en 1950. No es muy conocido como hombre de familia, no obstante, estuvo casado con Mirta Díaz Valar, con quien tuvo un hijo en 1949. 5 años después se divorció y emprendió su camino como revolucionario. Castro conforma un movimiento denominado el 26 de julio y en 1953, junto con un grupo de aproximadamente 120 hombres, intenta tomar por asalto el cuartel de Moncada en Santiago de Cuba. Fracasa y es apresado. Se le sentencia a 15 años de prisión en la isla de Pinos. Sin embargo, sale en libertad 22 meses después gracias a una amnistía. Luego de esto, viaja al exilio en México, donde conoce a Ernesto Che Guevara. El 2 de diciembre de 1956 regresa a Cuba al mando de 81 guerrilleros. Los rebeldes son sorprendidos en Alegría de Pío y prácticamente aniquilados. 2 semanas después, reúne a los sobrevivientes en la Sierra Maestra, desde donde emprende la lucha contra el gobierno de Fulgencio Batista. La guerra dura 2 años y Fidel logra derrocar el gobierno de Batista, entrando triunfante en La Habana el 8 de enero de 1959. Desde entonces, Fidel Castro es el líder de ese gobierno y uno de los actores políticos más controversiales a escala mundial. En 1961, declara el carácter socialista de la revolución y sufre ataques por parte de fuerzas opositoras a su régimen, siendo la más fuerte de 1961 desarrollada en Playa Girón. Considerando esto, Fidel Castro decide aliarse con la extinta Unión Soviética, decisión que puso al mundo bajo una situación de tensión. En 1968, plantea la ofensiva revolucionaria y anuncia la nacionalización de los pocos establecimientos que aún estaban en manos de propietarios privados. Fidel Castro se caracterizó por ser fiel opositor al modelo de política internacional de Estados Unidos. Durante su mandato, fue invitado a congresos de distintos índoles, en especial los organizados por los partidos comunistas, a tomas de posición de otros mandatarios e incluso a asambleas de la ONU. Yo veo esto como un periodo de transición y debería ser el comienzo de una transición democrática para el pueblo de Cuba. Habrá un debate interesante que surgirá de esto. Habrá quienes dirán, vamos a promover la estabilidad. Por supuesto, mientras tanto, los prisioneros políticos seguirán languideciendo en las cárceles y la condición humana seguirá siendo patética en muchos casos. Yo creo que el cambio debería dar paso a un periodo de transición democrática. El número 2 del Departamento de Estado de Estados Unidos, John Negroponte, aseguró que su país mantendrá el embargo al que somete a Cuba desde 1962, pese al anuncio de la renuncia de Fidel Castro a ser reelegido en la presidencia de dicho país. No puedo imaginarme que esto se produzca en un futuro cercano, declaró Negroponte a la prensa al ser interrogado sobre un eventual levantamiento del embargo tras el anuncio de Castro en la prensa oficial cubana de que renunciaba a un nuevo mandato presidencial. El jefe de Estado brasileño Luis Ignacio Lula da Silva confesó este martes que temía que la retirada definitiva de Fidel Castro ocurriera en un clima turbulento en el que los cubanos de Miami pensaran en volver e intentaran tomar el poder. El presidente de Costa Rica, Oscar Arias, descartó este martes la posibilidad de que la renuncia de Fidel Castro como jefe de Estado traiga cambios de fondo en el sistema político de la isla en corto plazo. Fidel es sin duda el líder carismático de ese país, el líder de una revolución. Se especula mucho cuál va a ser el futuro de Cuba, dijo el mandatario costarricense a la emisora Monumental. Arias consideró que un cambio sustancial que permita establecer una democracia como la conoce el mundo occidental en Cuba no se va a dar hasta la muerte de Fidel.